¿Escucha ahí? Sí. Ahora sí. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Subsecretario, igual, buenas tardes. Tenemos varias preguntas respecto al tema de seguridad y lo que ha ocurrido esta tarde con el almuerzo que sostuvieron con los dirigentes del oficialismo. Hay varias críticas del oficialismo sobre cómo se diseñó la reforma constitucional. Y como le decía, tenemos varias preguntas. Primero, ¿tienen alguna autocrítica sobre cómo se diseñó el estado de excepción? ¿Cuándo se van a dar a conocer las modificaciones necesarias que van a habilitar finalmente los apoyos, al menos del sector oficialista? Lo segundo tiene que ver con una declaración del senador Cruzcoque, presidente de Bópoli, que acusó que se trata de esto de una propuesta que raya en lo iliberal. Lamentablemente él no estuvo en la reunión, ministro, pero queríamos preguntarle igual cómo van a gestionar ese flanco particularmente. Y si la oposición pide retirar la reforma, como lo escuchamos hoy día, ¿cómo van a persuadirlo, entendiendo de que necesitan sus votos y que pareciera ser no viable esa opción? Y lo último, ministro, si es que efectivamente se va a retirar la urgencia a esta reforma y cuál sería el propósito de esa medida. A ver, como son varias preguntas y los años no pasan en vano, algunas se me puede traspapelar. Primero decirle que lo más importante, cuál es el objetivo o las razones por las cuales se propone al país la agenda de seguridad. Es necesario tener herramientas para poder combatir de mejor manera el crimen organizado, el narcotráfico, y de esta manera liberar a muchas personas que día a día viven con temor, tienen reducida su libertad de desplazamiento, precisamente porque la delincuencia y sus agentes no le permiten hacer su vida de una manera normal. En ese escenario, obviamente que un gobierno serio y responsable tiene que preocuparse de procurar de tener las herramientas que le permitan hacer efectivas esas nuevas condiciones para combatir el crimen organizado. Por lo tanto, ese es el origen de la reforma. Y esa reforma, como todo proyecto, como toda iniciativa, tiene un conducto. Y ese conducto de discusión, de debate, por excelencia, es el Parlamento. El trabajo prelegislativo es una manera de abordar cómo se enfrenta al Parlamento. Pero todas las iniciativas que están en los proyectos de ley que dicen relación con seguridad, en más de 23 casos, son proyectos conocidos y reconocidos que están en discusión, ya sea en la Cámara de Diputados o ya sea en el Senado de la República. Y las materias que se proponen en esta reforma constitucional, tal como lo he señalado, son habilitar ciertas herramientas para que puedan ser complementadas en una ley orgánica constitucional. Hoy día, en la reunión que sostuvimos, yo percibí que existe un compromiso efectivo de los partidos que nos apoyan para sacar adelante esta agenda de seguridad. Hay disposición para contribuir a perfeccionar y a mejorar la reforma, situación que valoramos y que agradecemos, porque hay plena coincidencia en el por qué se establecen estas iniciativas. Respecto a la oposición, si piden retirar la reforma, no tiene mucha lógica ni mucho sentido, porque si quieren de verdad contribuir a que los temas de seguridad resuelvan los problemas que tenemos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sus propuestas las esperamos en el debate legislativo o las esperamos aquí en La Moneda. En consecuencia, si tenemos un marco jurídico que hemos presentado a discusión del debate parlamentario, yo los invito a que sea ahí donde nos contribuyan, donde nos ayuden a mejorar las iniciativas que el Parlamento, que el Gobierno propone. Somos colegisladores. Nosotros proponemos y ellos, ¿no es cierto?, tienen la oportunidad de ayudarnos o de cerrarnos las posibilidades de corregir estas iniciativas. Por lo tanto, yo creo en una oposición responsable, que vive en los mismos lugares que nosotros, que percibe los mismos problemas en el territorio, que la ciudadanía les demanda mayor seguridad y espero que
que esa demanda ciudadana de aquellas personas que las representan en las bancadas de oposición puedan transformarse en iniciativas y en buenas ideas para que entre todos construyamos un país más seguro. Perfecto, ministro. Respecto a la autocrítica, ¿hay alguna autocrítica sobre cómo se diseñó el estado de excepción que ha levantado tanta crítica por parte del oficialismo? Y a propósito también del oficialismo, insistirle con la pregunta respecto a esta declaración del senador Cruz Coque. ¿No es un problema que el oficialismo esté acuñando justamente este término de lo iliberal, siendo que ustedes mismos han intentado desmarcarse de ese concepto? Mire, las cosas siempre se pueden hacer mejor, y hoy día, ingresado el proyecto en el Parlamento, no significa que se haya agotado el debate o la discusión. Es una etapa en que se inicia un nuevo debate, una nueva discusión. Y los puntos de diferencia los estamos trabajando, los estamos conversando, pero sí dejo claro, todos tenemos el mismo objetivo, tener mayores herramientas para poder combatir el crimen organizado. Y respecto a las declaraciones del senador Cruz Coque, él tiene el legítimo derecho de plantear sus dudas y señalar lo que piensa, pero aquí estamos muy lejos del concepto que él refirió en el día de ayer. Este es un gobierno que respeta la democracia, que respeta la institucionalidad, que tiene los poderes del Estado debidamente funcionando. Nosotros nos hacemos cargos y respetamos las resoluciones de esos poderes del Estado y nos sometemos a las reglas del juego constitucionales y legales. Por lo tanto, es una reforma que tiene regulaciones y esas regulaciones obviamente van a estar, tal como lo señalé ayer, en la Ley Orgánica Constitucional, que es la que limita las facultades que se entregan al presidente de la República. Y no tenga ninguna duda que van a existir controles del Congreso, van a existir controles de los tribunales y todo el actuar del gobierno en materia de seguridad se va a ajustar plenamente a nuestra institucionalidad vigente. Ministro, respecto a este retiro de la urgencia, ¿nos puede confirmar finalmente esa acción y cuál es el propósito? Bueno, el propósito de retirar una urgencia o cambiar los tiempos de discusión de una iniciativa en el Parlamento es el reflejo y la disposición y la voluntad del gobierno para escuchar, recibir las propuestas y tener un tiempo de análisis en el lugar que corresponde, que es el Congreso Nacional, para construir la mejor reforma en seguridad que podamos darnos como país. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. ¿Cuál es el criterio del presidente José Antonio Kast? Le consulto. ¿Se respeta la libertad de opinión de los ministros o es derechamente un error lo dicho por el ministro de Defensa, Fernando Barros, respecto a la salida del país del convenio 169 de la OIT? Bueno, yo manifesté claramente que la posición oficial del gobierno es de que se trata de un tratado internacional que fue suscrito el año 2009, si la memoria no me traiciona, que fue ratificado por el Parlamento, que está plenamente vigente y que el gobierno obviamente respeta. Los dichos del ministro Barros están dentro del ámbito de la libertad que tiene un ministro de Estado o cualquier ciudadano de manifestar opinión respecto de un tema. Y él lo manifiesta desde el ángulo y su mirada desde la defensa y de una posición estratégica que puede afectar el día de mañana alguna situación en el país. Pero esa opinión de el ministro Barros, desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, no puede ser traspasable a la mirada integral que tiene un gobierno respecto a un tratado en específico, que es la que yo le acabo de señalar. ¿Pero no desordena la agenda del Ejecutivo? ¿No plantea una agenda paralela incluso por parte del ministro Barros? Mire, cuando una persona opina y entrega los fundamentos de su opinión, que así lo hizo el ministro Barros, no puede ser causa de interpretación como un desorden. Él legítimamente señala lo que piensa, lo explica y lo fundamenta. Pero, como dije, es la opinión del ministro Barros, mirada desde su sector que él dirige. Pero como gobierno
tenemos la responsabilidad de respetar lo que nuestro país ha firmado. Ministro, buenas tardes. ¿Cómo evalúan la llegada de representantes de la delegación estadounidense a cargo de los aranceles? ¿Si han podido conversar también con la subsecretaria, que es la encargada de estas negociaciones, si hay disposición de la Casa Blanca para reducir los gravámenes en los productos chilenos? Bueno, yo creo que esta visita, que dice relación de poder tener reuniones técnicas para tratar este tema de sensibilidad en materia económica, como los aranceles que afectan a nuestro país con Estados Unidos, se inserta dentro, ¿no es cierto?, de la continuidad de un buen diálogo, un diálogo bilateral, para poder exponer los argumentos desde nuestra perspectiva y tratar de revertir una situación que, de mantenerse, obviamente no afecta en nuestras exportaciones. Así que, por lo tanto, creo que es positivo. Son reuniones de carácter técnico y que espero dentro de un corto tiempo tengamos noticias positivas para nuestro país. Para eso se está trabajando desde la Cancillería y se están haciendo los mejores esfuerzos para entregar los mejores argumentos. ¿Y no les preocupa que esa continuidad del buen diálogo de la que usted habla se vea afectada, por ejemplo, por declaraciones como las del ministro Barros en los últimos días, entendiendo que el embajador de Estados Unidos también dejó ver su molestia? Bueno, una cosa son las opiniones que emita un ministro y otra cosa muy distinta es la opinión formal del gobierno. Y el gobierno, a través de las instancias técnicas y del organismo competente, en este caso la Cancillería, está llevando adelante esas conversaciones y esas negociaciones. Buenas tardes, ministro, subsecretario. Ministro, hoy el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó a Magallanes como parte de la soberanía argentina. Dijo, Magallanes, el sur, el paso de Drake, todo eso es soberanía e incluso señaló que hay que hacer presencia ahí. ¿Qué le parece al gobierno que en menos de 4 meses ya 2 autoridades argentinas se arroguen el estrecho de Magallanes? ¿El gobierno está evaluando una carta de protesta? Bueno, obviamente que no nos parece bien, porque el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno, tal como lo señalan los tratados suscritos en 1881 y en 1984 por ambos países. Por lo tanto, nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quién corresponde, ¿no es cierto?, el estrecho de Magallanes. Así que será la Cancillería la que evalúe, ¿no es cierto?, las acciones que tiene que seguir respecto a esta posición que enuncian o que transmiten algunas autoridades en Argentina. Es un tema que administra Cancillería. Ministro, buenas tardes. Hoy día desde la oposición, en particular desde el PS, señalaron que la falta de apoyo del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet fue un factor en el resultado que existió la semana pasada. ¿Se hace algún mea culpa en el gobierno por no haber apoyado la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet o si se sienten en algún grado de responsabilidad por este resultado? A ver, en este tema el gobierno fue muy claro, incluso desde antes de que asumamos nuestras responsabilidades el 11 de marzo. El gobierno oportunamente evaluó esta situación, verificó cuáles eran las condiciones para esta candidatura y se determinó que no estaban dadas para esa postulación. Eso se hizo ver oportunamente a la propia candidata, se explicaron las razones y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos este posicionamiento que no es, por supuesto, el que nadie desea. Pero, insisto, no es una responsabilidad de nuestro gobierno, nosotros fuimos bastante claros y si uno revisara las declaraciones de la propia Cancillería, de nuestra Cancillería, en el mes de marzo, se explicaba claramente por qué no estaba el apoyo de nuestro gobierno.
Ministro, buenas tardes. Quiero preguntarle cómo ven desde el gobierno lo planteado por los alcaldes Bodanovich y Belolio respecto de 7 acuerdos nacionales para evitar que Chile se reinicie cada 4 años respecto a materias estructurales del país. ¿Cómo observan aquello? ¿Se podría trabajar en conjunto? Bueno, yo creo que es una muy buena iniciativa y hay que reconocer y destacar siempre cuando dirigentes políticos de trayectoria elegidos democráticamente, hoy día a cargo de comunas importantes en nuestro país, hacen un esfuerzo por converger en temas país de manera conjunta. Yo creo que es un muy buen ejercicio que permite que el diálogo político se fortalezca y que las miradas se concentren en el mediano y en el largo plazo. Es salir de la contingencia diaria para mirar el Chile del futuro. Por lo tanto, esas iniciativas son siempre bienvenidas y, por supuesto, en lo que el Gobierno pueda contribuir para que esas iniciativas prosperen, vamos a estar siempre disponibles. Ministro, hoy se detuvo a un funcionario de tribunales que presuntamente filtraba información a organizaciones criminales. Este caso abre la puerta a una vulnerabilidad de las instituciones frente a la infiltración del crimen organizado. ¿Qué detalles se manejan de este caso? Bueno, más detalles no tengo de lo que usted me señala, pero claramente que es preocupante cuando desde propias entidades que tienen que perseguir el crimen organizado se descubren este tipo de situaciones. Pero quiero aclarar, y como lo he dicho en otras circunstancias, no es un problema del sistema en su conjunto. Siempre existen excepciones, en este caso malas excepciones, ¿cierto?, que están dispuestas a cometer delitos para favorecer al narco o al crimen organizado, y eso será materia de una investigación, será materia de una sanción que espero que al concluir la investigación de existir esto y se compruebe sea lo más drástica posible.